Continuamos con más de Notivoz, información responsable, ahora en nuestro segmento Reporte Bursátil. Hoy me acompaña Eduardo Ortega, gerente general del puesto de bolsa Invercasa. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Bueno, este es el último segmento del año 2016, en donde se supone que toda la población nicaragüense debería haber terminado bien este año, económicamente hablando. Bueno, la verdad es que durante el transcurso del año nos hemos enfocado en hablar cómo poder administrar de la manera más efectiva, ¿no? Nuestro dinero, nuestros recursos, nuestros gastos. Estamos al final del año, diciembre siempre hay muchas volatilidades, a veces es muy difícil proyectar los gastos, cómo vamos a terminar. Pero ahorita estamos en esta semana que todavía no han arrancado las festividades de Año Nuevo y estamos como en la transición también de las Navidades, donde yo creo que es una buena oportunidad de hacer un pequeño análisis de cómo terminamos en el 2016. Habíamos hablado desde comienzos de año de que era la importancia de hacer un buen presupuesto, ¿no? De llevar un buen control de los ingresos y de los gastos e ir convirtiéndonos cada vez más en un ahorrante y un inversionista. Entonces ahorita creo que lo primero es ver cómo está mi estructura, cómo terminé el año, cómo estoy en comparación al presupuesto. Si no le dimos seguimiento, por lo menos sentémonos a ver cómo están mis deudas, si me endeudé más o me endeudé menos. Hay un tema ahorita en diciembre que son los gastos hormigas, son gastitos pequeños que estamos haciendo y que se van acumulando y acumulando. Es tratar de eliminar esos gastitos pequeños, ya lo que no compré, ni modo, si no es un regalo importante, ya dejémoslo pasar, porque ya pasaron, digamos, toda esa parte de las celebraciones. Entonces, es difícil poder decir para una persona si terminó bien o mal, cada uno tenemos que hacer nuestro análisis, pero yo lo primero que haría es un diagnóstico de cómo terminé, porque es difícil, o para no llevarme ninguna sorpresa en el mes de enero, que de repente mi tarjeta salió más alto de lo que yo pensé, porque en un abrir y cerrar de ojos diciembre puede ser muy engañoso para todos. ¿Qué pasa, Eduardo, con aquellas personas que realmente terminaron mal este año, sobreendeudados, o sea, no pudieron cumplir con el pago de sus tarjetas, no pudieron cumplir con el pago de quizás algunos préstamos que tenían por aquí, por allá, por precisamente no tener un autocontrol a la hora de destinar dinero a muchos regalos? Mencionabas en algunos de los segmentos que no era tan necesario irnos al extremo, que sí podíamos darnos el gusto de comprar ciertos regalos, pero tener ese plan del ahorro. Pero ¿qué pasa con esas personas que terminaron completamente mal? Bueno, lo primero que yo diría es prioricemos gastos, porque gastos vamos a tener siempre, ¿no? Tenemos necesidades básicas, entonces tenemos que priorizar nuestros gastos. Es lo primerito que yo les diría para el 2017, es analicemos bien cuáles son los gastos que vienen, van a empezar los colegios, tenemos gastos para nuestros hijos, priorizarlos, adelantarnos, pero ver cómo está mi estructura de gastos. Después, antes de lo del presupuesto, es tener una idea de cómo quiero estar yo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, establecer un presupuesto realista y alcanzable. No nos engañemos, nada de que yo en 6 meses voy a poder hacer más dinero, entonces voy a poder gastar ahorita, no. Con lo que tenemos y cómo estamos, hacer un presupuesto bien estructurado de cómo estoy yo. Y así vamos a poder hacer un pequeño análisis de cómo es mi capacidad de endeudamiento. Porque ahorita lo que más vienen son esos pequeños gastos. Y enero, a las personas que están en venta, a las personas que están en más actividades comerciales, tiende a ser un mes mucho más lento. Entonces, a veces si nosotros ganamos variables, probablemente no vamos a tener el ingreso que tal vez tenemos a finales de diciembre. Entonces, esa le dicen la cima de enero. Llegar a la cima de enero es bien complicado y tiene que ser un mes que comienza bien lento. Entonces, tengamos bien claro de cómo vamos a estar y proyectemos bien las necesidades que vamos a tener. Y como les digo, yo no me iría tanto ahorita por la parte del ingreso, del ahorro, siempre invirtamos, siempre ahorremos, pero ahorita estabilicemos bien cómo estamos nuestros gastos. Hay que saber, antes de entrar a la recta del 2017, es cómo yo terminé la carrera del 2016. Entonces, para mí eso es fundamental. Veamos bien los gastos y después empezamos a estructurarnos ya de cómo vamos a manejar nuestras inversiones, cómo vamos a manejar nuestros ahorros. Y si tuvimos ahorros, si fuimos responsables y utilizamos el aguinaldo de una manera efectiva. Esa es la otra cara que sería importante también enfatizar, porque las personas que sí estructuraron sus finanzas no van a sufrir tanto como quienes no lo hicieron. Bueno, a mí me parece muy interesante que este último mes, que normalmente es un mes de más gasto y se invierte menos,
los volúmenes que hemos visto en colocaciones de títulos de inversiones a más largo plazo se han incrementado a comparación de otros años. Entonces, ¿qué significa eso? Hay gente que está agarrando, digamos, sus bonos, su aguinaldo, algún otro ingreso extraordinario que está teniendo en diciembre y lo está separando antes de gastarlo. ¿Qué es lo que yo siempre les digo? Si nosotros vemos el ahorro, las inversiones, primero como un gasto, y una vez que nosotros tenemos nuestro ingreso, sacamos eso, ya el resto lo podemos gastar de una manera más libremente, sin endeudarnos, ¿no? No es que voy a ahorrar y me voy a ir a endeudar después, no. Entonces, estamos viendo, digamos, el otro lado de la moneda, gente que sí siguió sus presupuestos, sus proyecciones, que sí vinieron donde uno para poder tener una estructura no solo planificada a un año o a 6 meses, sino a 2, 3 años, a 5 años, que es lo que les digo, tener una proyección a corto, mediano y largo plazo. Esa gente en realidad sí hizo mucha actividad en el mes de diciembre porque se abrieron oportunidades por las muy buenas tasas que ahorita se están viendo en la bolsa de valores. Entonces, ya lo crean parte de su hábito, poder establecer ya un portafolio de inversión y de gasto, y mucho viene de la mano de la asesoría que nosotros hemos brindado a través de Invercaso. Y habría que ver precisamente con esta asesoría para poder brindar un diagnóstico más acertado, conocer el tipo de situación de cada persona, que son muy diferentes. Pero en el caso, Eduardo, de personas que no ganan más de 20.000 córdobas, que andan entre los 10, 15.000 córdobas y quisieran ahorrar, ¿qué porcentaje de esos ingresos podrían ellos apartar para ahorrar o invertir? Miren, a un mediano plazo. Cada uno conoce sus necesidades, ¿no? Entonces es bien difícil verlo en términos reales, uno lo ve más en términos porcentuales, pero nosotros recomendamos tratar de ahorrar entre un 5, un 10%, si se puede más, pero obviamente por lo menos quedarse esa cultura, porque también si yo no me presiono a ahorrar, nunca lo voy a hacer, y si siempre uso el tema de que yo gano muy poco, más difícil. Claro, si tenemos necesidades y tenemos que cubrir otras necesidades básicas, obviamente va a ser más difícil, pero tratemos de no verlo en términos reales, porque ahí es donde a veces cometemos el error, porque si no entramos en es que gano muy poco, entonces tal vez me sube el salario y al año voy a volver a decir que gano muy poco, o si ganara más, y entro en el si es que, y no pensemos en eso, veámoslo en porcentaje. Si yo gano 20.000 pesos, yo voy a tratar de ahorrar entre el 5 y el 10%, si puedo, y me voy a hacer la meta de que voy a ahorrar entre ese 5 y 10%. Igual si es una persona que gana $100.000, lo mismo, entre 5 y 10% mínimo, porque tal vez él tiene otras necesidades. Entonces no es relativo, no es tanto de que porque uno gana más o el otro gana menos, pero recomendamos entre un 5 y 10%, por lo menos para tener un fondito ahí, algo para retiro, y tener por lo menos 3 meses de salario en un fondo líquido donde uno puede tener acceso muy rápido. Yo a veces recomiendo hasta 6 meses, pero todo depende de la capacidad, cualquier emergencia accesible, ¿no? Donde uno puede agarrarlo inmediatamente, pero depende de uno. Entonces recomendamos 2017 un buen presupuesto establecido con ingresos, egresos a mediano, largo y corto plazo para nosotros irnos estructurando y comenzar bien el 2017. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Ortega, gerente general del puesto de bolsa Invercasa, todo el equipo, gracias por habernos acompañado durante todo este 2016, y hay muchas nuevas proyecciones, muchos nuevos consejos más para usted el próximo año. Será hasta entonces.